Buenos días a todos. En esta ocasión nos conectamos desde casa en remoto. La sesión anterior la pudimos hacer allí en The Place, pero desde casa os damos la bienvenida a una jornada más del Club The Place. Como siempre digo, este espacio, este club, para todos aquellos que somos unos apasionados por la innovación y la tecnología. Y me hace mucha gracia porque esto, que es algo habitual, que suelo decir siempre, es cómo se define nuestro ponente de hoy, así tal cual, como un gran apasionado de la innovación y la tecnología en todos sus usos cotidianos y del día a día. Vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos y cada vez más. A medida que aumenta la digitalización y la conectividad, va en paralelo un aumento de los ciberdelitos y tenemos que estar protegidos y preparados. Pero curiosamente, los datos y las cifras que arrojan en diferentes informes muestran que la madurez de las empresas españolas es muy pequeña. Es una sociedad todavía empresarial muy madura en cuanto a la cultura de ciberseguridad. Ataques a webs corporativas, phishing, robos de información, el famoso ransomware y los malware han duplicado, han triplicado, han crecido exponencialmente en los últimos meses de pandemia. Leía el otro día que el caso de los ransomware es la gran estrella, se ha incrementado un 300%, que es una cifra enorme. Y es verdad que solemos pensar que esto sucede a grandes empresas, a grandes compañías, no lo solemos ver como algo muy cercano a nosotros, pero es que de cada caso sonado que sale en los medios de comunicación hay cientos y miles de casos, de pequeños casos que están sucediendo día a día. Y las consecuencias, el problema es que las consecuencias son muy grandes y sobre todo para los más desprotegidos, que precisamente son las pymes, porque el destrozo que pueden hacerle a una pyme es enorme, es brutal, hasta hacerla posiblemente desaparecer. Para hablarnos de todo esto, de cómo estar protegidos, contamos con la presencia de David Hurtado. David es el responsable de innovación, director de innovación de Microsoft España, y lleva en la compañía norteamericana ya 2 décadas desempeñando distintos puestos y distintas funciones. Además es profesor, es un ponente habitual en temas de inteligencia artificial y cloud computing. David, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias, Isabel. Efectivamente entusiasta y efectivamente me hubiera encantado estar ahí con vosotros físicamente en The Place, pero bueno, lo tenemos en remoto, que hoy en día es lo que toca, ya tendremos tiempo de vernos en persona y de estar con nuestra audiencia en persona. Seguro que sí. Pues mira, si te parece, Ujú. te doy pie, ¿vale? Para que nos cuentes un montón de cosas. Aprovecho para comentar a todos los asistentes que por favor silencien los micrófonos. Tenemos el chat a través del cual podéis ir lanzando ya preguntas, reflexiones, y cuando, David, tú finalices, te las trasladaremos. Y si tenemos la posibilidad de dar voz a los asistentes, les abriremos el micro también. Así que cuando quieras, la audiencia. Fenomenal. Preguntas. Dejaremos un ratito al final para preguntas y respuestas, o sea que fenomenal. Vale, pues empezamos con el apasionante tema este de la ciberseguridad, pero antes de eso, el otro día, hace unos días, estaba buscando las opciones de privacidad y seguridad de Instagram y llegué hasta esta página que no había visto, que es mi actividad de login en Instagram. Y no es solo que no tengo un Mac y nunca, últimamente no he estado por Castilla y León, sino que jamás he estado en Arabia Saudí. Y esto es lo que dice Instagram, desde donde se ha iniciado sesión con mi cuenta. Digo, ¿esto ocurrirá mucho o no ocurrirá mucho? ¿Me habrán pirateado mucho? Total, fui a esta web, que es una web donde puedes ver si te han pirateado las credenciales. Puse mi cuenta de correo personal y efectivamente no aparece. Pero yo tengo una cuenta más antigua, que es un alias sobre esto, que es lo mismo, que es la de Hotmail. Pues pongo la cuenta de Hotmail y efectivamente en 7 brechas de datos distintas han aparecido mis credenciales, mi usuario y contraseña. Servicios que hace años que no uso, servicios conocidos. O sea que esto parece que ocurre bastante esto. Así que dije, voy a buscar un poco en internet a ver qué nivel de ciberataques hay. Esto hacéis una búsqueda en Google, lo vemos en un mapa, ¿no? Que todo se ve como mucho mejor en mapas. Y esto es una empresa específica de seguridad que nos muestra en tiempo real el índice de ciberataques que están, no que están ocurriendo ahora,
sino que están siendo detectados por esta empresa. Potencialmente ocurrirán muchísimos más. Además, el gráfico es así un poco espectacular, ¿no? Con las líneas viajando por todo el mundo. Son origen y destino de ciberataques. De hecho, si seleccionamos España, en ese momento era el 9º país más atacado del mundo. Digo, esto ocurrirá mucho, hay muchos ataques de estos, hay muchos liberación de credenciales. Pues esta noticia es de la semana pasada, donde dice que 3.000 millones de contraseñas, usuarios o contraseñas, fueron expuestos. Es un tema de Nueva Zelanda y es un tema de varias bases de datos combinadas. Bueno, está habiendo bastante revuelo en el mundillo. De hecho, tengo otra noticia también de la semana pasada, es de un ataque de estos de botnets que hubo en torno a diciembre más o menos, y la investigación ahora, un par de meses después, está sacando que había alrededor de unos 1.000, algo más de 1.000 ingenieros como mínimo detrás del ciberataque. O sea, esto no es una cosa de 4 amigos en un garaje pirateando, esto es de auténticas compañías o organizaciones, ¿no? Y yo creo que, bueno, lo decía Isabel al principio, quería contar un poco con esta breve introducción, pero vamos a hablar de ciberseguridad, que es un tema importantísimo. Nosotros habitualmente en la oficina solemos decir a los clientes que la ciberseguridad debería ser una obsesión, pero tampoco se trata de hacerlo muy sensacionalista. De hecho, lo fácil para mí hoy sería traer una presentación así con cifras muy alarmistas, en plan grandilocuente y a generar un poco de alarma, ¿no? Pero la idea no es esa, ¿vale? La idea hoy es que vamos a hablar de ciberseguridad durante media horita, 40 minutos aproximadamente, y luego hacer unas cuantas preguntas y respuestas. Y para eso os traía como 4 grandes temas y la idea es que aprendamos un poco sobre ello, ¿no? Que es concienciar y aprender un poco y que entendamos cómo funciona, ¿no? Sobre todo porque la ciberseguridad es algo que nos afecta mucho a todos los que utilicemos tecnología. Vale, pero antes de entrar a esto, una cosa súper tonta de la ciberseguridad. Tenemos que hablar siempre de ciberseguridad, no de seguridad como tal. Porque esto es una cosa muy tonta, pero en inglés esto son 2 palabras distintas. No tiene nada que ver la seguridad física respecto a estar seguro con la seguridad que me pueden atacar. Tenía un compañero de trabajo, Fernando, un gran sabio en temas de ciberseguridad, Fernando Rubio, que siempre decía, un ascensor es algo seguro, pero seguro en cuanto a safety. Es seguro porque no hay miles de personas intentando tumbarlo cada día, ¿no? La idea es que la ciberseguridad está en este ámbito, está en el ámbito de tenemos que protegernos porque somos atacados constantemente, no porque pueda pasar algo, sino porque estamos siendo atacados y nos puede pasar algo, ¿vale? Así, brevísima intro para entrar un poco a ver estos conceptos, ¿vale? ¿Bien? ¿Seguís aquí? No, espero no haber asustado a nadie con lo del mapa ni con lo de la calavera. Entonces, vamos a ver un poco estas 4 grandes cosas. Esto aplica tanto a empresas grandes como pequeñas. Me da igual estemos trabajando en una gran corporación con un departamento de IT de informática muy grande o que estemos en una pyme, en una pequeña empresa, incluso casi un autónomo trabajando en casa con un poquito medios técnicos, porque básicamente todos usamos mucha tecnología. Entonces, cuando decimos el perímetro de seguridad, esto nos referimos a que tradicionalmente en las compañías lo que entendemos por informática o por nuevas tecnologías que hay que proteger en el mundo on-premise que decimos es cuando yo tenía mis servidores, mi data center en el sótano o en una compañía en algo acotado, pues básicamente yo me tengo que preocupar de la identidad de mis usuarios, de que mis usuarios estén protegidos, de los dispositivos, ordenadores, teléfonos móviles que se utilizan para conectarse y bueno, lo que veis ahí, ¿no? Aplicaciones y datos. Esto es lo que yo tradicionalmente tenía que proteger. Si tengo esto protegido, más o menos mi entorno es seguro. La cuestión es que hoy en día el perímetro de seguridad en las compañías es algo así. Es un poco ilustrar con unos cuantos dibujos, pero la idea es que fuera de mi compañía utilizamos muchísimas cosas. Utilizamos servicios SaaS que hay en la nube, utilizamos servicios de otros, utilizamos otro tipo de credenciales y cuentas. Y esto ocurre en todas las compañías. La aproximación tradicional de seguridad era yo protejo esto y pongo muy difícil incluso a mi propia gente acceder desde fuera. ¿Vale? Esto pasaba hace unos años. Lo que estamos viendo es que esto ocurre. Y si crees que los datos no salen de tu empresa hacia afuera, digamos el cuadrito rosa es el centro de la compañía, estás equivocado, porque en todas las compañías se hace y en todas las compañías que conozco siempre hay alguien que se manda un documento confidencial a su correo personal para poder leerlo en casa en el ordenador de su hijo o algo así. Con lo cual esto es algo que ocurre. Simplemente la nube y las nuevas tecnologías nos han traído esto y no hay que huir de esto. Esta es la situación en la que está, que no podemos luchar contra ella. O sea, hay que asumir que pues lo que decía el título, ¿no? Que el perímetro de seguridad hoy en día es otro completamente distinto, ¿vale? Entonces, hay un punto interesante, es que las nuevas tecnologías
lo vemos como algo empresarial, ¿no? Yo tengo en mi pyme, en mi gran empresa, en mi mediana empresa, el departamento de IT que se encarga de la tecnología, pero hay que romper un poco con esto porque desde el punto de vista del otro, del empleado, de las personas, las tecnologías, no sabía muy bien cómo ponerlo, pero digo, la tecnología es algo, es un concepto de vida. Yo tengo tecnología, tengo un teléfono, tengo una tableta, tengo un reloj, muchos de vosotros tendréis un Apple Watch probablemente, es pura tecnología conectada a Internet, enviando y recibiendo datos. O sea, la tecnología, no, la informática, las nuevas tecnologías no es algo propio de la empresa, es algo que está dentro y fuera de la empresa y hay que asumirlo. Yo creo que la idea está más o menos clara, ¿no? Que no tengo que securizar mi compañía, tengo que securizar muchas cosas que hay por fuera y que son importantes y ahora enseguida veremos por qué. ¿Vale? Ese sería un primer punto rápido, así muy rápido, que entendamos que esto de la seguridad informática en una empresa no está solo dentro de la empresa, ¿vale? Entonces, un segundo punto que me gusta ilustrar porque enseña de forma muy gráfica cómo suele ser un ataque, esto de los ciberataques que leemos en la prensa constantemente, más o menos cómo ocurre esto, ¿no? Cómo entran los malos, los hackers. La última vez que en una charla de estas dije hacker, alguien de la audiencia se me enfadó, con un poco de razón, porque un hacker no es necesariamente alguien que hace algo malo, un hacker es alguien que piratea, pero puede ser por buenos o malos motivos, ¿no? Entonces, hablemos de criminales, cibercriminales. Y por no liarla, yo suelo decir los malos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo se cuelan los malos y cómo me roban dinero, ¿no? Normalmente, las cosas empiezan con lo que se llama un phishing de correo o una navegación a un sitio web, que lo que consiste en que a mí me llega un correo que tiene un archivo adjunto, o como los archivos adjuntos ya los cogen casi todos los antivirus, más o menos me trae algún tipo de enlace. Luego veremos algún ejemplo, porque estos correos están súper bien diseñados y me llevan a que rápidamente abro sin querer un adjunto, hago clic en una URL o simplemente he navegado a un sitio malicioso y básicamente lo que consiguen es que sin darme cuenta yo ejecute un software malicioso, ejecute un software que no debería estar ejecutando. A partir de ahí es cuando se me ha infectado el PC o el dispositivo, el teléfono móvil, la tableta. Los móviles hasta hace poco no eran target de todo esto, pero mira, veo que alguien comparte en el chat la web de Hi-Fi Inbound. Esto es muy interesante verla después de la charla, que si no os perdéis, ¿vale? Decía que después de ejecutar un software malicioso yo tengo un dispositivo infectado. Esto, las cifras nos hablan de 200.000 nuevas organizaciones, nuevos correos de phishing donde hacen cosas, donde intentan suplantar identidades, 200.000 nuevos cada mes. Luego os hagáis una idea. También lo miráis luego, no ahora, pero si vais todos en la bandeja de correo basura tenéis un montón de phishing seguro. ¿Vale? Entonces, con esto hemos conseguido, han conseguido los malos, infectar el dispositivo, ¿no? Han conseguido que sin darme cuenta ejecute un software e infecto el dispositivo. Entonces, a partir de ahí, con un ataque de fuerza bruta, que se llama, que es teniendo control sobre mi dispositivo, o a lo mejor de alguna otra forma, lo que tratan los malos es de conseguir comprometer la cuenta de usuario. No tanto el aparato, el dispositivo, el teléfono, el PC, sino la cuenta de usuario. Y a partir de aquí, con la cuenta de usuario, digamos, ya pueden entrar, y este es el punto crítico, a partir de la cuenta pueden entrar a los recursos de la compañía, a los recursos de donde puede acceder esa cuenta. O si fuera la cuenta de mi banco, podrían entrar a robarme el dinero, ¿no? Pero vamos a centrarnos un poco en la parte más de empresas. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hacen? Con la cuenta de usuario comprometido, pues usando técnicas o bien porque puedan acceder a datos o bien técnicas de movimientos laterales, la idea es que intentan elevar privilegios, que se llama. O sea, básicamente conseguir, y esta es un poco la madre del cordero, conseguir un nivel de privilegios, un nivel de permisos elevado. Y a partir de ahí, digamos que funcionan como un administrador dentro de la compañía. Es súper importante porque hemos pasado de comprometer el dispositivo en el que estoy a comprometer la empresa en la que estoy, ¿no? Este es un poco el movimiento clave. Y a partir de ahí, ¿qué pueden hacer? Pues pueden acceder a datos confidenciales, y os podéis imaginar, se llevan los datos o simplemente destruyen o roban o empiezan a pedir recompensas, cosas así, o simplemente una vez están dentro hacer daño. Lo que digamos es comprometer el dominio. ¿Comenta alguien, hay algún caso de esos en el chat ahora comentaremos alguno de esos, cómo funciona, ¿vale? Y a partir de ahí, ¿qué pueden hacer cuando han comprometido el dominio? Pues más daños, más seguir estropeando cosas, o el ransomware, que lo vamos a ver ahora en un momentito. Entonces, esto es a súper grandes rasgos y de forma muy simplificada cómo funcionaría un ataque, ¿no? Lo importante de esto es que hemos pasado, infectan al usuario, infectan a la persona, siempre hay mucho de hacking social que se llama ingeniería social, de conseguir engañar a una persona, infectan la parte de la persona
y a partir de ahí consiguen acceso a la compañía. Siempre funciona así, ¿vale? Entonces esto, si os fijáis, esto ya no es dominio de, vamos a quitar todo eso, esto ya no es dominio de, pues me protejo poniendo un antivirus, pues me protejo poniendo un firewall. Esto es dominio de un montón de piezas distintas que incluyen desde las personas hasta las compañías y un montón de pasos intermedios, ¿no? Las plataformas de seguridad modernas son mucho más allá que un software. Esto que digo se entiende de momento, ¿no? Más o menos se entiende, vamos bien. Ahora es sencillo. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos evitar esto, ¿no? Queremos evitar que nos pirateen. ¿Sí? ¿No? Lo cierto, lo que nos dicen los especialistas, es que esto no se puede evitar. O sea, tienes que asumir que te van a entrar hasta la cocina. Bueno, no sé si tanto como hasta la cocina, pero tienes que asumir que esto ocurre y que simplemente por el volumen y la sofisticación que utilizan los malos, que hablamos de grandes organizaciones utilizando tecnologías de inteligencia artificial para colarse, tienes que asumir que van a entrar. Entonces, un poco en lo que se esforzaría, digamos, la metodología es que no tengo solo que evitarlo, tengo que detectar que está ocurriendo, que estoy teniendo un ataque, tengo que entender qué tipo de ataque es, qué es lo que pretende, tengo que poder pararlo, poder contenerlo, y una vez lo he contenido, tengo que poder eliminar todo rastro que haya dejado en la empresa, ¿no? Y el punto crítico, hacerlo antes del movimiento lateral o del acceso a permisos privilegiados. Luego, esto es algo que nunca vamos a poder evitar, pero sí podemos trabajar mucho para estar preparados aquí, ¿vale? O sea, hay que prepararse mucho para evitar que llegue este momento. Ideas que se me ocurren sobre esto es, si me protejo mucho y me preparo bien, no tengo que intentar ser totalmente infranqueable. Esto es un poco como los robos en el mundo real. Simplemente tengo que ponérselo muy difícil a los hackers para que vayan a otro, para que no lleguen. Y luego una idea que escuché en una charla hace poco y me pareció súper interesante es esto de aquí, el correo. El correo es básicamente una puerta abierta a tu empresa, en el sentido de cualquiera que acceda que te mande un correo, automáticamente es un dato que ha venido de fuera que ya está en los servidores de correo de las empresas corporativas. Luego, no se trata de cerrar puertas, se trata de tenerlas controladas, ¿no? Se trata de aprender un poco de ciberseguridad, entender todo esto y entender todos los pasos. ¿Bien? ¿Hasta aquí se entiende más o menos? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? A veces. Vamos a ver un poco qué es esto del ransomware. ¿Os resulta curiosidad lo del ransomware? Si buscas un poco de información e intentas entender qué es, hay muchos ataques de ransomware ahora, hay bastantes noticias sobre el tema y muchísimos que no nos enteramos. Y si intentas entender cómo funciona un ransomware, que básicamente es un día una compañía se levanta para ir a trabajar, la gente enciende sus PCs y se encuentra un mensaje diciendo usted no puede acceder a sus datos, pague una recompensa, de ransom recompensa, y esto está tumbando empresas enteras, está provocando que algunas empresas, cuando lo vemos en la prensa, simplemente no puedan trabajar porque tienen todos los ordenadores bloqueados. Y los ordenadores en la gran mayoría de las grandes empresas son un sistema crítico, es decir, sin ordenadores no hay empresa funcionando. ¿Vale? O sea, es una cosa bastante crítica, que cuando ocurre además hay que resolverla de forma rápida. Entonces, ocurren muchos ataques de estos y la verdad es que suelen tener repercusión en la prensa, pero hay muchos que no llegan y casi siempre, o lo que nos llega es que muchas veces se pagan. O sea, hay mucho negocio por aquí, hay un negocio multimillonario y muchos se van pagando. Entonces, si buscamos información sobre cómo funciona el ransomware, pues es un poco críptico, cuesta un poco de entender, así que se me ha ocurrido traeroslo para que entendamos cómo funciona, no tanto para que nos hagamos expertos en criptografía y ciberseguridad, sino para que entendamos cómo funcionan estas organizaciones. Porque hay una clave, cuando entendí bien esto, hay una clave que me parece tremendo para entender un poco cómo funciona este mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona un ransomware? ¿Cómo podría llegar yo aquí un día enciendo el ordenador y en lugar de que me arranque mi Windows o mi Mac, me encuentre un mensaje que diga, sus datos están cifrados, págueme en bitcoins o en la criptomoneda que sea? Pues esto va de que una organización de cibercriminales, no digo hackers, que alguien se me enfada seguro, una organización de cibercriminales lo que hace es que crea, lo primero es que generan un par de claves para cifrado. Esto de las claves son cifrado, cifras con una y descifras con la otra. Criptografía pura, no hace falta entrar. Pero luego cogen esta clave, se guardan la clave privada que se llama y crean un software, un malware, que es un software muy sofisticado. Todo esto lo están haciendo en su casa, en su laboratorio, en su compañía. Un software, el malware que tiene la clave pública. Y a partir de ahí liberan ese software. Entonces, liberar el software significa conseguir con las técnicas que hemos visto antes
que el malware llegue a alguna compañía y consiga infectarse dentro e infectar todos los PCs de la compañía posibles. Entonces, una vez lo ha hecho, el malware, ya ha llegado, por ejemplo, a mi compañía, ya ha llegado, ya lo tengo instalado, aunque no me he enterado, porque es un software que se queda en los ordenadores, se va extendiendo como un virus, literalmente, ¿no? Por eso el dibujito del virus. Se va extendiendo. Y de repente un día se activa, y cuando se activa, lo que hace el malware es genera una clave para cifrar. Con esa clave de cifrado, lo que hace es que cifra todos mis datos, cifra los datos que sea, o sea, utiliza la clave que veis ahí para coger los datos míos valiosos y cifrarlos. A partir de ahí, los datos ya no se pueden ver, tiene una versión cifrada de datos, eso es elegible. Y luego lo siguiente que hace es que con la clave privada, con la clave pública, perdón, la amarilla, que es la que está en el malware, cifra la clave simétrica y la borra la simétrica, con lo cual la clave que se ha utilizado para cifrar mis datos ya no existe. Esto, que explicado así con palabras es bastante raro, en realidad es bastante entendible. Se ha creado una clave al vuelo que luego se ha cifrado y se ha borrado, con lo cual lo que tengo son datos cifrados y una clave cifrada. No puedo hacer mucho más. A partir de ahí, ¿qué hace el malware? Pues me lanza un mensaje al usuario, a la víctima, y dice, oye, me tienes que pagar. Una cosa curiosa que yo no sabía, me contaron hace poco también, es que normalmente estos cobran con criptomonedas, no Bitcoin, que no es muy popular, pero no es la mejor para estas cosas, ni la más anónima, sino utilizan criptomonedas. Y como no todo el mundo sabe manejarlo, estas compañías de cibercriminales incluso tienen contact centers que te explican cómo crearte una cuenta con criptomonedas para pagarles. O sea, yo os cuento esto porque hay una organización detrás de esto tremenda. Esto, insisto, no son cuatro amiguetes avispados en su garaje, como bien dice, son miles de personas, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hace el malware? Le da el mensaje a la víctima con las instrucciones de pago y dice, y esta es la clave, esto es un texto cifrado, esta es la clave que me tienes que mandar al cibercriminal, a los malos, para pagarme, a la vez que me pagas, vamos. Entonces, ¿qué ocurre a partir de aquí? La víctima, ponemos ahí en texto verde para que se entienda. La víctima, que no tiene mucho que hacer, pues normalmente la única forma es, si no puede recuperar sus datos, es pues paga y manda los datos, ¿no? Manda el dinero y la clave cifrada. Entonces los malos cogen el dinero, pondrán supongo muy contentos, descifran la clave simétrica, esta es la clave, descifran la clave simétrica con la clave privada que nunca salió de su casa, nunca salió de su cuartel general. Acordémonos que la clave simétrica es la que se necesita para recuperar los datos. Entonces descifran la clave simétrica, ya tenemos una clave en claro, y se la mandan al cliente. Le mando la clave simétrica y le digo, con esto ya puedes descifrar los datos. Normalmente lo hace el malware. Y entonces el cliente recupera sus datos, ¿no? Y ya puede seguir con normalidad. Todo este rollo, ¿por qué os lo cuento? Porque fijaos la genialidad, que esto es un ataque de secuestro y recompensa y rescate, pero lo típico que estamos acostumbrados a ver en las películas, que el momento en el que hago el intercambio, el momento en el que... Sí, esto sí. Pregunta alguien, ¿en lugar de pagar se puede llamar a la policía? Se puede, pero esta es la clave. En las películas, en el momento del intercambio que se hace en un parque, en el momento en el que yo te doy los datos y tú me das el maletín con el dinero, de repente hasta el jardinero era un policía disfrazado que aparecen y detienen a los malos. Aquí no hay interacción. No hay interacción entre los malos que tienen la clave en su casa, y todo lo que tienes tú cifrado. Simplemente la interacción es por envío y recepción de mensajes con algo de texto, que eso es imperseguible. En Internet hay formas de hacer comunicados anónimos. Entonces, de hecho, los malos no pueden descifrar los datos. Los datos se descifran con una clave que se generó al vuelo en casa del cliente. Lo único que pueden es descifrar esa clave para que sea el propio cliente el que recupere sus datos. Luego, la genialidad de esto, que más o menos sería como de forma simplificada la anatomía de un ataque de ransomware, es que los malos liberan el malware aquí y no tienen que hacer nada más. Esperar a que me llegue el dinero con un mensajito. Yo te devuelvo esto y ya está. No hay ese intercambio. Por eso invierten muchísimo esfuerzo en hacerlo masivamente y a nada que piquen un porcentaje muy bajo van logrando beneficios, y por eso hay tanto negocio por aquí. O sea, ¿esto se entiende? ¿Qué cuento? Es la primera vez que lo cuento así dibujado y no sé si se habrá entendido bien o no, pero es la genialidad de que en el mundo digital no hay intercambio físico. Puedes llamar a la policía, pero si no eres capaz de destripar este software y encontrar trazas de dónde está su origen, poco puedes hacer. Y si su origen está en un país muy lejano, con unas leyes muy distintas a las nuestras,
pues tampoco hay nada que hacer. Entonces, toda la genialidad de esto está en la sofisticación del malware, del software. Por eso tenemos a miles de ingenieros programando un software súper sofisticado. No necesariamente muy grande, pero súper sofisticado. ¿Vale? Y así cortito del grano, vamos al último punto. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Porque yo creo que hemos visto el perímetro de seguridad, un poquito de recap. Esto de la seguridad ya no es mis servidores, mi edificio, mis PCs. Esto amplía a muchísimos servicios online y a todo lo que se comparte. Hemos visto un poquito cómo serían las fases de un ataque, que es algo más que simplemente me entra un virus y me contagia, sino los malos van haciendo movimientos laterales. Hemos visto más o menos cómo es un ransomware y qué podríamos hacer en las compañías, ¿no? Parece que lo típico es, pues la respuesta fácil es, pues invertir más en seguridad, en ciberseguridad. Pero ¿cómo hago yo eso? ¿Cómo invierto? ¿Cómo empiezo? O sea, yo diría, pensando un poco en ponerlo de forma sencilla a alguien no técnico, ¿cómo habría que hacerlo? Pues básicamente hay primero que concienciar a todo el mundo de que la ciberseguridad, unos conocimientos básicos de ciberseguridad son necesarios para todo el que maneje un smartphone habitualmente, que es como decir a toda la población. Aparte de concienciar, hay que formarse un poco y aparte de formarse un poco hay que tener una cierta estrategia de ciberseguridad. La ciberseguridad no es una iniciativa que lleva IT, sino una cierta estrategia. Y pensando en contaros esto, pues lo cierto es que efectivamente son cosas súper relacionadas. O sea, al final cada una lleva a la otra, que lleva a la otra, que viene por la anterior, ¿no? Vamos a ver una por una. Desde el punto de vista de concienciación, normalmente en las compañías, no pensando necesariamente en pymes pequeñísimas, pero en cuanto hay una cierta estructura un poco grande, la ciberseguridad suele ser dominio de un determinado departamento, que normalmente es el departamento de IT, que puede o no dedicar más o menos recursos a ciberseguridad. O sea, lo importante es que hay que concienciar a todos los niveles, hay que concienciar a todos los negocios de que la ciberseguridad es crítica en la compañía. Hay que concienciar a todos los usuarios de unas ciertas prácticas de ciberseguridad y de que esto es importante. Y hay que concienciar muchísimo a la dirección para que se lo tome en serio como uno de los pilares. Esto que parece un poco como mensaje genérico, o sea, hay que concienciar a todo el mundo, sí, pero porque hay que entender, es que hay que entender que la ciberseguridad afecta a todo el que maneje un aparato tecnológico conectado a Internet, que probablemente sea todo el mundo, ¿no? Y dices, bueno, tengo una compañía donde un determinado perfil de empleados no maneja dispositivos conectados a Internet. Y dices, pues probablemente te falte digitalizarlos y concienciarles. Probablemente no es un tema de que no todo el mundo lo necesite. Todo el que maneje algo conectado a Internet es susceptible. Y me acuerdo del caso, no tiene nada que ver, pero me acabo de acordar del caso pensando en apartados de negocios que no parecen muy tecnológicos. Había un caso muy divertido, es antiquísimo, ya de 2016, me parece, o 2015, de cómo piratearon un casino de Las Vegas y sacaron toda la base de datos de clientes a través de una pecera. ¿Y cómo dices? ¿Y cómo los piratas se colaron por la pecera? Pues porque la pecera tenía un termostato inteligente de estos conectado a Internet. Y lo que hicieron fue conectarlo a Internet a través de la Wi-Fi, bueno, se ve mal ahí, a través de la Wi-Fi del hotel del casino, que tenía acceso a la red interna del casino con la base de datos de clientes. O sea, una cosa que no parece muy tecnológica, que probablemente apuntaría al Departamento de Servicios Generales guiado por el Departamento de Decoración o como se llame, al final es un dispositivo conectado a Internet por el que te pueden entrar. Luego, en las compañías, cualquier punto conectado a Internet o cualquier punto más o menos tecnológico es un punto de entrada para los malos. ¿Vale? Tenemos que concienciar un montón a todo el mundo. Luego el siguiente caso sería formar, que yo creo que este es el más... ¿Y cómo empiezo esto? ¿Y cómo me lío yo a formar? Hay como dos tipos de formaciones. Primero a usuario final, o a los usuarios no tecnológicos, a los que manejan emails todos los días, pero no son especialistas ni nada de esto. Entonces no requiere una formación muy compleja. Os pongo un par de ejemplos de casos, porque el otro día digo, voy a mi bandeja, esto es un pantallazo de mi teléfono, voy a mi bandeja de correo basura y me encuentro esto, un mail de Amazon que me dice lo que pone ahí, ¿no? Me dice, es importante que hagas ahora mismo que tu cuenta va a ser suspendida si no haces clic aquí. Este es un caso de un phishing. En el momento en el que haga clic ahí, automáticamente estos me intentarán infectar el teléfono o el PC o lo que sea. Y luego tengo otro también muy parecido. Me llega le llegó a Elena, mi mujer, me llega un mail de ING que dice lo mismo, ¿no? Dice algo parecido. Hemos determinado que alguien ha usado su tarjeta, rápido, haga clic aquí o llame aquí y tal. Y si pinchas, simplemente pinchas en la dirección donde pone ING,
vemos que eso ni es ING ni nada. Es esa dirección que, por supuesto, en cuanto le dé, hace algo raro. Entonces, os traigo estos dos casos que son muy tontos porque gran parte de la formación que necesita un usuario no técnico que maneja correo electrónico y tal, es concienciarse de que esto ocurre habitualmente y hacer cosas tan tontas como cuando me llega un correo que me pide urgencia con algo que parece grave, pues ir a ver quién lo manda. Y claramente se ve que no es ING, ¿no? Además traigo estos dos casos cerrar porque... sesión aquí. Alguien cierra sesión. Sí. Con el micro abierto. Además, estos casos me resultan relevantes porque yo tengo cuenta en Amazon y cuenta en ING. No me llegan mails de estos de bancos de los que no tengo cuenta. Es bastante curioso, pero claramente los malos saben cómo atacarme a mí y a mi vecino le atacarán con unos emails distintos, ¿no? Luego parece relevante. Entonces, desde el punto de vista de formación a usuarios finales, hay un montón de formas de hacerlo. Traía esta noticia también, esta la he leído esta mañana. Los decía, 200.000 nuevos sitios de phishing específicos salen cada mes, que impersonan unas 500 empresas distintas. Bueno, de esas 500, Amazon y ING están, desde luego. Entonces, lo que tenemos primero es muchísima formación general de ciberseguridad. Traigo aquí unos ejemplos, pero hay un montón de formación gratuita en Internet sobre fundamentos para ejecutivos de ciberseguridad, vocabulario y tal, coger un poco de idea común. Pero luego os traigo un caso que es muy, muy fácil formar a la gente así. Este es un caso de un curso interno de formación en mi oficina donde cuentan estas mismas cosas que os estoy contando yo con un poco más de detalle y hacen cosas como te ponen un email de phishing y te ponen unas prácticas y te dicen, oye, ¿qué cosas ves en este email indicador de que esto igual tiene mala pinta, ¿no? Pues dice que el formato no es el habitual que viene de la compañía, ¿no? Que el dominio no hace matching con la compañía. Lo del dominio, fijaos, pone System Administrator, pero esto viene de un dominio que vete tú a saber qué es. O sea, lo de que intenta darme un cierto sentimiento de urgencia, este tipo de cosas. Luego, quiero decir que para usuarios finales hay para usuarios no tecnológicos, hay mucha formación en prácticas de ciberseguridad que no es formación tecnológica. No es que ahora tengas que aprender tecnología, no. Tienes que aprender una serie de prácticas a la hora de utilizar el correo electrónico. Que eso, que menos, ¿no? Utilizamos correo electrónico a diario. Y luego, desde el punto de vista de IT, ¿qué tendría que formarme? Si hacemos una búsqueda, esta es en nuestra plataforma, la de Microsoft de la nube, de ciberseguridad, salen 134 cursos distintos. Esta es cualquiera de las muchas que hay. Hay muchísima formación gratuita de muchas tecnologías. Desde el punto de vista de IT, la formación es un poco difícil. Traigo un gráfico aquí que me hace un poco de gracia. Lo traigo un poco de broma, no leáis todo lo que sale ahí. Es una arquitectura de ciberseguridad de referencia de Microsoft, pero si esto aplica a todo el que tenga cosas en la nube, software SaaS, cosas en on-premise, aplicaciones móviles, tal, si cambiáramos los nombres de Microsoft por otras tecnologías, por nombres genéricos, aplica a cualquier tecnología, pero esto sería todo lo que el departamento de una gran empresa tiene que tener en cuenta desde el punto de vista de seguridad. O sea, la ciberseguridad desde el punto de vista de IT es algo muy grande, es algo muy complejo. Es algo más que muy complejo que también, sobre todo, involucra muchísimas cosas distintas. Entonces, ¿cómo empezaría la formación? Encontré el otro día también en un vídeo bastante interesante la idea de que la dificultad en la formación de ciberseguridad en las compañías viene porque son muchos campos distintos y cada campo son unas habilidades completamente distintas. Esto no necesita un especialista en ciberseguridad para saber todo eso, necesito al departamento entero de IT y todos los conocimientos que tiene, ¿no? Entonces, un poco la idea es empezar poco a poco y sobre todo en el proceso de formación, que hay muchísimo curso online gratuito y por supuesto de pago, pasar un poco por lo que se ve en la línea, ¿no? Pasar por el punto, lo que decía mi profesor en el colegio, el punto grave que es el no sé lo que no sé, a por lo menos saber qué es lo que me falta por conocer. A partir de ahí empezar a ser consciente de que consigo conocimientos y aquí me convierto en el maestro, el que sabe muchísimo incluso sin saberlo, ¿no? Bueno, igual no queremos necesariamente llegar a o sí, pero no sabemos muy bien cómo, pero sí por lo menos llegar aquí, a tener unas ciertas habilidades y ser perfectamente conscientes. Sobre todo eliminar la parte gris de lo que desconozco. Por lo menos tener unas nociones de todo. Y la verdad es que tampoco hay una fórmula mágica para formarse en IT desde el punto de vista de IT, pero encontré esta imagen en Instagram el otro día, me pareció maravillosa y dije, la traigo. Es poquito a poco, pasito a pasito, llegaremos perfectamente a las nubes. Bueno, a saber mucho de ciberseguridad. O sea, yo creo que concienciar a todo el mundo tiene que tener claro que la ciberseguridad es crítica,
No es necesariamente un problemón, no es algo que haya que ser alarmista, pero es crítico, hay que tenerlo en cuenta. Formar, tanto usuarios finales como IT, que son cosas completamente distintas. Y luego desde el punto de vista de estrategia. Y desde el punto de vista de estrategia, yo diría que la estrategia de ciberseguridad no es algo transversal, es algo cross, lo he puesto ahí con una cruz y la verdad es que creo que no ha quedado muy claro, pero la idea por eso lo pongo debajo. La estrategia de ciberseguridad no es algo de IT, es algo completamente transversal. Si yo tuviera una compañía así, un poco el organigrama de la compañía, la gente que lleve la estrategia de ciberseguridad debería ser un departamento más. Normalmente cae dentro de IT y yo creo que lo mismo me da que sea el departamento de IT que hace las dos. O sea, sería que el mismo departamento de IT hace las dos o que sean departamentos por separado, pero lo importante es que la estrategia de ciberseguridad es una estrategia aislada del resto, porque la ciberseguridad no es IT, es todo el que maneje un dispositivo conectado a Internet. Es que no puedo insistir más en esta idea, que sé que es muy básica, pero que me perdonen todos los de IT que estén conectados, pero la ciberseguridad no es algo más de IT, es algo crítico. Entonces, tiene sentido que esté dentro de IT, pero tienen que ser cosas independientes y con tanta fuerza como el resto, igual que gestión de dispositivos. Y luego, lo que decía, ¿no? Que afecta a toda la compañía. Y luego, algunas compañías con estrategias un poco más avanzadas hacen cosas interesantes como, por ejemplo, lo del equipo rojo, equipo azul. No sé si sabéis lo que es, pero es una estrategia, es una forma de implementar una estrategia, unas pruebas de seguridad divertidísimo. Que esto consiste, es un poco de película. Esto consiste en que yo tengo el equipo azul, que es la gente mía que se encarga de ciberseguridad en la compañía y protege los sistemas, y lo que tengo es un equipo rojo, que es un equipo independiente de personas, que lo que hace es que se encarga de intentar piratearme. Y cuento esto porque es un poco una estrategia un poco peliculera, es contrato al cibercriminal que intenta, bueno, a la empresa de seguridad más bien, que intenta piratearme y tal. Tengo un caso con un cliente, esto las grandes compañías lo hacen a veces, las que se atreven a hacer cosas de estas, aunque suene un poco peliculero, pero tenemos un gran cliente, una gran empresa española buenísima, que hace poco nos contaban que han hecho esto, pero no avisaron a IT, no había comunicación aquí. Nadie avisó a los que de facto se convirtieron en el equipo azul, nadie avisó que una empresa externa iba a piratearles. Entonces les dijeron dos cosas. Primero, que durante las primeras horas lo pasaron fatal, lo pasaron fatal durante 24 horas hasta que, creo que fue antes del final del primer día. Les dijeron, no os preocupéis, que es un ataque controlado, nos están pirateando, pero les hemos pagado para eso. Y dice Ralph, la comunicación es clave en las empresas, totalmente de acuerdo. Pero este caso me parece curioso porque, al igual que los del equipo azul decían eso, decían lo pasamos fatal, o sea, estuvimos al borde del infarto casi, figuradamente, por supuesto. Pero segundo, me dijeron una cosa importantísima, dice, en un día hemos aprendido más de nuestros sistemas y la ciberseguridad que en los 2 o 3 años que llevamos invirtiendo mucho en esto. Luego, este tipo de estrategias ayuda muchísimo a mejorar. Básicamente, yo me traigo a alguien de fuera, puede ser sabido o no, puede ser un ataque controlado o puede ser de repente me atacan, pero me traigo a alguien de fuera que me ataca y aprendo muchísimo. Y la verdad es que es la forma, ¿no? Esto es la empresa esta que os digo, que es el último que tengo, pero es que fue divertidísimo por cómo contaban, cómo detectaron un ataque y no sabían qué hacer. Y dicen, llevamos 2 años preparándonos para esto, pero me están atacando por otro lado. Y bueno, fue bastante curioso. Y un poco esa es la idea, desde el punto de vista de estrategia, esto es estrategia cross transversal a la compañía y incluso habría que pensar en algunas iniciativas un poco más disruptivas que simplemente comprar un buen software de seguridad y dar cursos. Y estos eran un poco los puntos que os quería traer. He ido un poco rápido porque quería abrir a preguntas y respuestas, ver qué os parece y un poco qué inquietudes tenéis. No sé en general qué os ha parecido, un poco el formato donde el gráfico de lo que os queríamos contar lo hemos traído tal cual, pero esa era la idea. Bien, ¿seguís aquí? Sí, veo que todavía están los participantes. Sí, seguimos aquí, David. Seguimos muy atentos. Lo que pasa es que estamos Muy muy atentos atentos. y nos hemos silenciado todos. Tengo manía por hablar bastante rápido y contar muchas cosas, pero es que este es un tema crítico. No hay que alarmarse, insisto, no hay que hacerlo sensacionalista. De la foto se ponía la calavera al principio y tal, pero hay que tomárselo súper en serio porque haciendo el símil, y ya con esto me callo, lo prometo, haciendo el símil, hace poco me lo decía otra empresa de seguridad física que saben mucho de ciberseguridad también, decía, haciendo el símil con el mundo real, decía, en tu casa tú cierras la puerta y cuando te llaman al timbre, primero preguntas quién es y luego abres. En las empresas, en la tecnología, normalmente están todas las puertas abiertas.
La gente entra y una vez está dentro ya preguntas quién es, ¿no? Eso pasa mucho con documentos, con software, con tal. Entonces hay que tener mucho cuidado, nos atacan por todos lados. Eso suena muy tremendista, no quería decirlo así. Bueno, tampoco está Dime. mal ser tremendista. Si somos un poco Sí, tremendistas, sí. nos protegeremos más que si nos relajamos. Sí, huyo del Bueno, tremendismo porque como que has dicho, ya me vendemos, callo, no te calles porque has venido para hablar y para contarnos hay muchas forma de cosas. callarse, ¿no? No hay forma de callarse aquí. No me gusta ser tremendista, esto nos lo dicen mucho porque si intentamos generar mensaje alrededor de esto y dicen, claro, como vosotros vendéis plataforma de ciberseguridad, me quieres meter miedo para qué tal. No, no es la idea. Compra otra, compra la que sea, pero compra una de última generación y fórmate. Esa es la idea. Teorías conspiratorias siempre va a haber y siempre va a haber gente que es desconfiada en ese sentido, cuando lo que necesitamos es ser desconfiados de lo que nos viene de fuera, pero no de esa parte. Lo has explicado muy bien, que preguntabas, y además muy claro. Me han encantado tus dibujos, David. Estos son marca de la casa. Son fantásticos. A mí Bueno, dime. estuvimos haciendo brainstorming sobre qué contaros, qué no, y al final yo creo que es mejor traerlos así tal cual, un poco en bonito, o sea que sí. Está muy bien, es muy visual. Al final hay una parte de que somos un poco perezosos con esto de la tecnología. ¿No tienes esa sensación? Sí, yo eso lo veo muchísimo en el ámbito doméstico, personal, amigos, familiares, oye, tú que sabes esto de informática, que me ha salido un mensaje aceptado, y dice, ¿qué ponía el mensaje? No sé, no lo he leído. Pues no es un tema de informática ni tecnología. Entonces, en el tema de la ciberseguridad, ¿qué pasa? Que es como difícil. Joder, encima me tengo que aprender una cosa nueva, tengo que saber qué hacen los hackers informáticos, que es gente que parece que sabe mucho. Yo creo que no es, o sea, es como la cerradura de la puerta de tu casa. Nadie es perezoso eligiendo la cerradura de la puerta. Pues no lo seamos eligiendo la cerradura del ordenador, el teléfono, la tableta, la tele, la consola, todas estas cosas, ¿no? Hay distintas puertas, hay muchas puertas por las que entran, pero tengo la sensación, después de escucharte, que hay una puerta principal de nuestro hogar, la más grande, que es el correo electrónico, ¿no? Sí, y eso es lo que escuché el otro día. Esto lo decía en una charla en YouTube. Estaba en una charla Chema Alonso, el famoso CDO y hacker que trabaja en Telefónica ahora, y estaba con una persona de Deloitte, me parece, y lo decían, y la verdad es que yo no lo había pensado y es bastante brutal, y es que el correo, cuando llega un correo ya está dentro de casa. El correo es como una ventana abierta y cuando te mandan un correo a la dirección de correo que suele estar publicada por ahí en LinkedIn o donde sea, el correo ya ha entrado, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, que las cosas ya están dentro, a veces ya están dentro de la casa. Bueno, vamos a ver qué nos han preguntado, bueno, qué te han preguntado a ti, qué nos están trasladando a través del chat, si te parece. Sí, ya lo creo. Sí, nos preguntan, Intentan... a ver, ¿qué podemos hacer si los programas como... Mira, si os parece, como no somos muchos, somos un número estupendo como para permitirnos el abrir el micrófono y dar voz. ¿Qué os parece si os escuchamos? Sí, ¿Por orden? haced la pregunta de voz. Claro, Tendrás que decir qué pregunta era, pero sí. mucho mejor. ¿Abrís el micro, queréis? Hola David, yo soy Raif. Yo te quería preguntar con respecto a los programas como I Have Been Pwned, si detectan data breaches. Yo tengo algunos que son, por ejemplo, que dice Adobe o LinkedIn. ¿Qué puedo hacer cuando veo esto? ¿Que me tengo que preocupar? ¿Cambio el password? Esa es una buena pregunta. Yo he enseñado mi caso de una cuenta personal que está en 7 sitios y la verdad es que no he hecho nada. No he hecho nada que no hubiera hecho ya. No, al final las credenciales, hay muchas compañías a las que les roban la base de datos y esto no se puede evitar, no significa que las compañías sean muy malas o no. Entonces, el binomio de usuario-contraseña va a desaparecer, pero hasta que desaparezca hay una forma que es no infalible, pero dificulta muchísimo, que es habilitar la autenticación de 2 factores, autenticación multifactor. Esto, simplemente habilitando esto, ya me da igual que alguien conozca mi contraseña. La autenticación multifactor, que todos los servicios lo tienen, y yo cuando vi lo de Instagram lo activé automáticamente en Instagram y es inmediato, es que cuando entras desde un dispositivo que no es tu móvil habitual o tu ordenador habitual, te manda una notificación al móvil. Puede ser tan sencillo como un código por SMS o puede ser un poco más sofisticado con una aplicación, que es lo que suelen recomendar. Es muy sencillito y hay que habilitar la autenticación multifactor en todas partes, absolutamente en todas. Yo en la oficina, por ejemplo, la tenemos hace años y si llego a cualquier ordenador
Por ejemplo, si estuviéramos ahí en el club de The Valley, entro a cualquier ordenador, me conecto a esta presentación, me la descargo, meto mis credenciales, pero además me va a pedir validación con el teléfono. Entonces, básicamente es eso. No me importa que tengan mi usuario y contraseña, autenticación multifactor. Bueno, sí me importa, pero autenticación multifactor, y con eso lo que me hace es que me llega una notificación en el acto. Pero yo esto solamente he visto en los bancos y en pocos grandes empresas, pero muchas veces para cualquier acceso tienes que darte de alta. ¿Qué nos recomiendas entonces? ¿Que usamos, no darnos de alta con nuestro email, sino con Google o con Apple? Bueno, no necesariamente. O sea, si son servicios personales, una dirección de Gmail, Outlook, la que sea, y si son servicios corporativos, los de la empresa. Pero en todos los servicios que se puedan, autenticación multifactor, y luego una cosa que no he dicho, que parece muy evidente, pero no lo es, contraseñas muy largas. Da igual que la contraseña sea críptica o sea una frase en perfecto castellano, pero que sea larga. La dificultad de la contraseña está en la longitud. Pero sobre todo lo que se lleva ahora es la autenticación multifactor. Es que yo entro y para acceder al dato me pide una validación con el móvil para asegurar que un hacker que esté en Rusia o en China con mis credenciales no accede. Es así de simple. Más cosas. Continuamos. ¿Alguien quiere más? ¿Hay más preguntitas alguna por el chat? ¿Os animáis a abrir el micro? La página web esta de Have I Been Pwned que dijiste es segura, ¿no? Para meter ahí nuestro mail y que nos salga a ver si hay algo raro. Sí, esa es la primera pregunta que yo me hice. Sí, esto es segura. De Vale. todas formas, no es buena idea ir poniendo tu mail por internet porque al final eso podría acabar en una base de datos que te manden correo phishing, que te manden correo basura, pero no debería importarnos poner el correo porque tengamos unas credenciales seguras, autenticación multifactor y sistemas de seguridad. O sea, la respuesta es sí, esto es más o menos seguro. O sea, es más o menos seguro dentro de que es conocido. Esto se sabe quiénes son, no son anónimos ni nada de eso, pero esto es una especie de Wikipedia de seguridad. Pero no debería importarme hacer esto porque debería tener autenticación multifactor. O sea, si alguien intenta entrar en mi correo desde Rusia, me va a mandar un SMS a mi móvil. Entonces no va a poder entrar. Un poco esa es la idea. De hecho, a modo de mera curiosidad, hace ya tiempo leí que las técnicas para piratear cuentas de Twitter de gente importante, algo así, es contraseña muy leve, 1, 2, 3, 4, 5, algo así, y piratearles el teléfono móvil, que es una cosa que se hace, es piratear el teléfono móvil de alguien, con lo cual es otra cosa que hay que tener cuidado, no dejarnos el móvil por ahí. O si perdemos el móvil, igual hay que cambiar las contraseñas. Pero sí, el sitio este es seguro, hasta donde yo sé. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿O alguna reflexión? O a lo mejor alguien quiere compartir alguna experiencia que haya tenido. Sí, Una mala experiencia en este caso hablando. Sí, un par de preguntas si es posible. Uno es, una vez llegado al final, si pagas, normalmente se restaura el servicio o ya te tienen enganchado y vuelven a pedir sucesivos pagos. Yo los casos que conozco es que se paga y se acaba el calvario y te devuelven los datos y todo eso. O sea que normalmente no hay problema, porque justo lo que buscan los malos es ni cobrar una animalada como para que no sea asumible y luego buscan hacer negocio con esto, buscan seguir pudiendo hacerlo. Entonces, la idea es que te sea más fácil pagar y seguir que llamar al FBI, ¿no? O a la policía. Dicho esto, sí he hablado con alguna gran empresa que dice, me bloquearon todos los PCs, me los desbloquearon después, pero ya no me fío. O sea, una vez he pagado y he recuperado los datos, ahora empiezo el proceso de restaurar toda la informática de la compañía poco a poco. Lo puedo hacer funcionando, pero asumo que voy a restaurar voy a formatear todos los PCs y volverlos a instalar uno por uno, ¿no? Esa es la idea. Y luego también conozco algún caso que en 24 horas fueron capaces de forma aceleradísima restaurar todos los PCs sin borrar. O sea, hay un tema importante en lo del ransomware y es que en este caso que os he contado yo, se basa en que cifro tus datos. Si yo tengo una copia de esos datos segura, a lo mejor puedo no pagar, a lo mejor puedo restaurar los datos. Lo que pasa es que a veces eso cuesta mucho. A veces eso cuesta mucho más que pagar. Pero respondiendo a la pregunta, hasta donde yo sé, sí, normalmente se paga y se acabó el calvario.
salvo que te quedas ahí con pues a formatear los PCs porque no me fío del malware. Es la forma que tienen de hacer un negocio sostenible con esto, ¿no? Que siempre se dice, creo que es políticamente incorrecto, incluso creo que hay una directiva que no debería decir esto, pero casi siempre vienen de Rusia y China, y no es porque los rusos y los chinos sean malos, sino porque allí las leyes son un poco más laxas y se les permite, es más difícil pillarles. Y casi todo el spam del mundo, o sea, no casi todo, las dos mayores fuentes de spam, de phishing, de correo basura del mundo son Rusia y Estados Unidos. Eso es curioso. Si me permite una segunda pregunta, esas aplicaciones que dice que te gestionan las claves y que solo entras en un sitio y ellos ya te lo hacen todo, ¿es bueno o es poner el mapa del tesoro a mano de los malos? Tienen buena fama y nunca he oído nada malo de ellas. OnePassword y estas, y tienen buena fama. Y si buscas algún artículo de algún sitio relevante que dice cuáles son las mejores wallets, ¿no? Que llaman carteras de contraseñas, pues salen las de siempre y en principio funcionan bien. Eso está empezando a ser sustituido por las aplicaciones de autenticación multifactor, que hay, bueno, Google tiene una, nosotros tenemos otra, todas funcionan con todos los servicios. Luego hay otras, hay una que se llama Duo no sé qué que lo hace. Yo, por ejemplo, habilité la autenticación multifactor de Instagram, me la puse con la aplicación que tenemos de Microsoft, entonces es una aplicación de Microsoft. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí son seguras. Se está cambiando esto de las credenciales a autenticación multifactor, pero yo en mi caso tengo todas mis contraseñas en un fichero Excel. El fichero Excel está cifrado con una contraseña muy larga y está subido a la nube de Microsoft en este caso, en un sitio especial que requiere autenticación multifactor para acceder. Entonces, yo tengo la mía propia. Al final, estas aplicaciones son un repositorio de usuarios y contraseñas seguro. Si tienes otra forma de securizarlo, yo lo he hecho con un fichero Excel. Me estudié el algoritmo de cifrado de Excel para saber que cuando cifras un Excel con contraseña, se cifra todo el contenido y no se queda la contraseña ni la clave, o sea que es seguro, en tanto en cuanto se asegura tu contraseña, y luego lo pones en una nube segura, que todas las nubes son seguras y buscas la configuración. Luego, yo creo que son seguras esas. Respondiendo a la pregunta, yo creo que son seguras, pero tampoco serían necesarios. Basta con tener un buen sitio, en un sitio seguro guardadas las credenciales, que puede ser un Excel cifrado o algo así. Lo cual me recuerda que hace poco también un especialista nuestro decía que, no sé dónde lo escuché esto, decía que los POSIT digitales, las típicas herramientas de notas, como esta que estoy utilizando yo, OneNote, son más peligrosos que los POSIT físicos. O sea, no guardemos credenciales en claro en el escritorio ni en blocs de notas, nada de esto. Guardemos en la nube, que la nube es segura. Nos suele dar miedo la nube, pero la nube es mucho más segura que nuestros PCs. No sé si he respondido más o menos a la pregunta. Yo creo que sí. Creo que también había una persona que se había solapado con otra pregunta, ¿verdad? Sí. Hola, soy Gemma. Bueno, Hola. perdona por si mi pregunta es muy a nivel de usuario, porque yo no me dedico a esto, pero, No, por Dios. pero me encanta el tema. Nos hicieron una formación en ciberseguridad y justamente me estoy encontrando con muchos casos recientes en gente que comparte las contraseñas y el password, bueno, tanto personal como el propio del trabajo. Y entiendo que esto es algo a evitar totalmente, ¿no? O sea, una contraseña jamás habría que compartirla con nada ni con nadie, jamás. Si alguien te pide tu contraseña, incluso si es tu marido o tu mujer, desconfía, porque o sea, si alguien te pide una contraseña, lo del marido o la mujer es broma, no hagáis caso, pero nadie te pide nunca tu contraseña, ni siquiera tu propio administrador de sistemas, y eso no hay que compartirlo nunca nada. Y tampoco hay que escribirlas. Lo que pasa es que al final las contraseñas no podemos evitar escribirlas porque tenemos muchas y o usamos la misma en todas partes, que esto es peor todavía, o ponemos contraseñas muy largas distintas, entonces las tengo que apuntar para acordarme. Entonces, apuntar las contraseñas en un sitio seguro, tener solo una contraseña que es la de ese sitio, la de OnePassword, en mi caso es la de mi fichero Excel y esas cosas, y no compartir nunca jamás la contraseña con nadie, nunca jamás. Nadie. O sea, si alguien te pide una contraseña, desconfía. No la necesita. Vale. Esa es la idea. Y luego hay mecanismos para delegar seguridad. O sea, en las empresas hay mecanismos para dar acceso temporal. Y luego en las nubes, por ejemplo, todas las nubes corporativas están ya pensadas para que yo pueda compartir información confidencial de Microsoft con una persona externa de Microsoft o de quien sea, de otra nube. Con una persona externa
utilizando un sistema seguro que solo esa persona pueda acceder. Luego que esa persona lo copie y se lo dé a otro ya es otro tema, ¿no? Pero hoy en día la nube es segura y hay mecanismos de seguridad. La contraseña es tuya y de nadie más. Esa sería la respuesta corta. Es que me da la sensación que me extiendo demasiado en cada una. No, gracias. ¿Alguna consulta más? Yo me he quedado un poco reflexionando porque de pronto digo, ¿dónde me han...? Digo, yo ayer tuve la sensación de que me solicitaron un cambio de contraseña. Digo, ¿dónde fue? Y estaba buscando, digo, mira, lo acabo de encontrar en Spotify. Y creo que hice, sin buscar nada, según lo recibí, cambié contraseña de una forma como un autómata, vamos. Y ya me he quedado inquieta dándole vueltas. Bueno, si te llegó por mail, simplemente ve al mail y verifica la dirección de email del que te lo manda, que es que termine en spotify.com o algo parecido. Vale, lo haré. Por ejemplo, los que me llegan muchísimo de Amazon, porque cada vez que compras en Amazon te mandan varios emails que respondes a preguntas, que valores la compra y tal, simplemente hay que pinchar y ver que la dirección acaba con amazon.com o amazon.es o el que sea cada uno. Y luego hay mucho ahora, pero esto ya no es tanto ciberseguridad. Hay muchísimo negocio online que en lugar de montarse una tienda online lo que hace es que vende a través de redes sociales. Esto es buena idea, además yo creo que es una buenísima idea para favorecer el mundo de las pymes y dinamizar un poco la economía, ¿no? A pequeña escala. Oye, puedo vender mis productos por Instagram incluso y está muy bien, pero muchos de estos son estafas, muchos de estos son de primero pagas, luego te lo mando y no funciona. Entonces, siempre hay que, o sea, todo eso está fenomenal siempre y cuando la forma de pagar sea una plataforma segura de pago, que al final es o la de un banco o algo así. Muy bien, David. Bueno, pues... Perdona, David, una última pregunta que se me ha ocurrido, que esto de cuando te hacen poner no soy un robot, ¿esto por qué es? Esa es buena. Eso es una cosa que no tiene nada que ver con esto, no tiene nada que ver con la seguridad, ni con la autenticación, ni con demostrar que no eres un robot, pero es una cosa divertidísima. No tiene nada que ver, voy a hacer un paréntesis de 30 segundos. La inteligencia artificial se basa en tener datos etiquetados, es decir, que tú le des muchos datos a la máquina y le digas qué son. Entonces, en el caso de imágenes, por ejemplo, para que un sistema como, por ejemplo, un coche autónomo sepa conducir, tiene que saber identificar árboles, coches, semáforos. Os hacéis una idea por dónde voy. Entonces, cuando te pregunta, marca en esta imagen todo lo que son semáforos, no estás demostrando que no eres un robot, lo que estás haciendo es entrenar una inteligencia artificial de alguien para que sepa identificar semáforos. Por eso salen muchísimos de semáforos, pasos de cebra, edificios, cosas así, porque están enseñando algún tipo de sistema de inteligencia artificial a identificar imágenes en la calle. O sea, no tiene nada de malo, pero es una tomadura de pelo. No estás demostrando que eres un robot, estás entrenando un sistema de alguien, de inteligencia artificial. Una cosa muy divertida. Es como las aplicaciones estas en tabletas para niños para dibujar, que te dice, dibújame un caballo, ahora dibújame una mariposa. En realidad estás enseñando al sistema cómo se dibuja un caballo, cómo se dibuja una mariposa. Es así. Truquillos que utilizan para utilizarnos a nosotros. Muy bien. Bueno, pues el caso... Ay, Saúl, ¿quieres abrir y te escuchamos? Que nos has puesto aquí una pregunta. Sí, dice, estoy multitarea. Sí, dice, el caso de un cliente que mencionó antes, no lo digo aunque ha salido en el chat, porque es cliente nuestro y gente muy buena. Mencionó el caso de ransomware, como los que hemos comentado, que piden pagar por no difundir sus secretos. Creo que sí, no conozco el detalle, pero creo que es algo así. Y normalmente, pues si pagan, funcionará bien y no sé hasta qué punto los secretos son importantes. Pero no significa para nada que la empresa estuviera desprotegida o tal. Es que estas cosas pasan y hay un porcentaje de éxito que hay que conseguir ponérselo más difícil, pero tendrían una puerta más abierta de lo normal o algo así. Pero sí, si no me equivoco, es algo de eso. Tengo que buscar la información de este caso. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya lo vamos a dejar, lo dejamos aquí, es la 1, nos robamos más tiempo. Me encanta esta labor porque al final la conclusión es que todo pasa por formación y porque haya un cambio cultural y de mentalidad, ¿no? Concienciación y formación. Exactamente, que esto está ahí. Y esto es muy importante porque entonces la solución la tenemos cerca, es decir, tengamos cuidado, veamos esos vídeos,
leamos, estemos pendientes y seamos un poco más desconfiados y menos perezosos, fundamentalmente, ¿no? Sí, sí, lo de menos perezosos es importante. Así que, bueno, pues David, un placer, de verdad, me ha encantado la conversación pues, este ratito, me ha encantado además cómo te la has preparado. Ay, que menos. Que ya hemos creado un pequeño club de fans de tus slides. ¿En serio? Pues hagamos más, hagamos más. No, yo creo que es una forma amena de verlo y para este tipo de temas que son importantes y se pueden hacer complicados, si se puede enseñar de forma sencilla, mejor, ¿no? Sí, sí. Así Muchísimas gracias a vosotros. Nada, un placer. Espero vernos prontito en persona. Allí sí, tenemos ganas de ir al club. Y por The Place. Y, por supuesto, pues muchísimas gracias a los que nos seguís en cada jornada, a nuestros seguidores y miembros fieles del Club The Place. Si alguno de los asistentes todavía no está registrado en la web, os invito a que lo hagáis. Es nuestro espacio virtual, clubtheplace.com. Allí podréis encontrar en unas horas la presentación de David. Y además podéis volver a ver esta charla cuantas veces queráis y todas las que hemos tenido el año anterior. Y también podéis consultar todos los eventos de la programación del 2021. Os adelantamos que el 18 de marzo presentamos el informe de tendencias sobre movilidad urbana. Una industria además que se está transformando brutalmente también, está cambiando el paisaje de nuestras ciudades y que va a ser muy interesante. 18 de marzo a las 12 de la mañana. Así que ahí os vemos y os esperamos, como siempre, en The Place, donde ya sabéis que el futuro ya es presente. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias, David.